una producción de Abismo FM, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos, un podcast literalmente literario. Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Capítulo 275, quinto de esta octava temporada de tu podcast literario de cabecera, donde las palabras cobran vida y los silencios inquietan. Hoy toca capítulo promocional de la colección Maestros del Terror, el noveno y penúltimo de esta antología de terroríficos relatos seleccionados con todo el esmero por un servidor, y que espero que esté siendo de tu total agrado. Si aún no la has comprado, no te conformes con escuchar solo los generosos fragmentos que te brindo en cada capítulo promocional. ¡Cómprala! Creo, muy sinceramente, que vale la pena. Si además aún no sabes qué regalar estas navidades, piensa que por tan solo 12 euros tienes un regalo que te va a hacer quedar genial, pues son 12 horas de audiorelatos de una calidad excepcional que se lo van a hacer pasar de maravilla a aquel a quien se los regales. Para más información o para comprar esta joya de antología de auténticos maestros del terror o cualquiera de las 3 colecciones anteriores, visita www.abismofm.com/colecciones. Te garantizo que no te arrepentirás. Y para este penúltimo capítulo te traigo un autor sobresaliente, nada más y nada menos que el polifacético Clive Barker. Nacido en Liverpool el año 1952, es un escritor, cineasta y artista británico considerado uno de los grandes renovadores del género del terror y la fantasía. Estudió literatura y filosofía en la Universidad de Liverpool antes de trasladarse a Londres, donde fundó una compañía de teatro. Su fama internacional llegó en el año 1984 con la publicación de su debut literario, Los Libros de Sangre, colección de relatos publicada originalmente en 6 volúmenes y que redefinió el horror contemporáneo y del que está extraído el fantástico relato que te traigo hoy. La obra posicionó a Barker rápidamente como una voz innovadora dentro del género de terror gracias a su estilo visceral y su capacidad para mezclar lo macabro con lo fantástico. Barker también incursionó en el cine, dirigiendo películas de culto como Hellraiser y Nightbreed, además de inspirar la película Candyman. Su obra se caracteriza por la fusión de lo macabro con lo fantástico, explorando mundos oscuros y criaturas inquietantes. Además de escritor y director, ha trabajado como ilustrador, pintor y creador de cómics y videojuegos. Reconocido como World Horror Grandmaster, su legado sigue influyendo en la literatura y el cine de terror. Y el relato que te traigo hoy lleva por título El Libro de Sangre. En este terrorífico relato, una médium llamada Mary Florescu contrata a un joven escéptico, Simon McNeil, para que actúe como canal en una casa embrujada. Simon finge experiencias paranormales, pero pronto descubre que el lugar está realmente habitado por espíritus. Estos lo convierten en su mensajero, grabando con heridas y cicatrices en su piel las historias de los muertos. Así, su cuerpo se transforma en un mapa viviente de relatos macabros, origen de los libros de sangre. Barker utiliza esta premisa para establecer que cada historia es literalmente escrita en carne, uniendo el dolor físico con lo sobrenatural y marcando el tono visceral y perturbador de toda la colección. Recuerda, como siempre, que te dejo con un generoso fragmento de este relato. Si quieres escucharlo en su totalidad, recuerda www.abismofm.com/colecciones. Como siempre, gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme tan y tan feliz haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento.
Te espero aquí en el próximo capítulo. Hasta entonces, larga vida a la audioliteratura y larga vida a audiolibros y relatos. Colección Maestros del Terror. Una producción de Abismo FM. El libro de sangre de Clive Barker. Los muertos tienen autopistas. A través de la tierra baldía que queda tras nuestras vidas, discurren líneas inequívocas de trenes fantasmales, de vagones de sueño, que transportan un tráfico interminable de almas difuntas. Se puede escuchar su zumbido y tamborileo en los lugares devastados del mundo, a través de grietas abiertas por actos de crueldad, violencia y depravación. Su cargamento, los muertos errantes, puede vislumbrarse cuando el corazón está a punto de estallar y visiones que debieran estar ocultas aparecen claramente a la vista. Estas autopistas tienen señalizaciones y puentes y áreas de descanso, tienen cabinas de peaje e intersecciones. Y es en estas intersecciones en las que las masas de muertos se mezclan y cruzan, donde existen más posibilidades de que esta autopista prohibida irrumpa en nuestro mundo. El tráfico es denso en los cruces de caminos y las voces de los muertos se hacen entonces más estridentes. Aquí las barreras que separan una realidad de la siguiente se desgastan con el paso de innumerables pies. Una de estas intersecciones en la autopista de los muertos estaba situada en el número 65 de Tollington Place, una casa con fachada de ladrillo y falso estilo georgiano. El número 65 era en todos los demás aspectos un edificio de lo más anodino. Una vieja casa fácil de olvidar, despojada de la grandeza barata de la que en otro tiempo hizo gala y que había permanecido vacía durante una década o más. No era la creciente humedad lo que hacía que los inquilinos se marcharan del número 65. No era la podredumbre en los sótanos o el hundimiento que había provocado una grieta en la fachada de la casa que la recorría desde la entrada hasta el alero. Era el ruido del tránsito. En el piso superior, el estruendo de ese tráfico nunca cesaba. Agrietaba la cal de las paredes y combaba las vigas. Hacía repiquetear las ventanas y también la mente. El número 65 de Tollington Place era una casa encantada y nadie podía poseerla durante mucho tiempo sin que la locura se desatara. En algún momento de su historia se cometió una atrocidad en aquel lugar. Nadie sabía cuándo o qué había sucedido, pero incluso para el observador poco experimentado, la atmósfera opresiva de la casa, particularmente en el piso superior,
era inconfundible. Había un recuerdo y una promesa de sangre en el aire del número 65, un aroma que permanecía en la nariz y revolvía hasta el estómago más resistente. Las alimañas, los pájaros e incluso las moscas evitaban el edificio y los alrededores. Ninguna cochinilla se arrastraba por la cocina, ni ningún estornino había anidado en el ático. Fuera cual fuese el tipo de violencia que hubiera tenido lugar allí, había hendido la casa con tanta precisión como el filo de un cuchillo rasgando la tripa de un pescado, y a través de esa grieta, esa herida en el mundo, los muertos se asomaban al exterior y tomaban la palabra. O esos, en todo caso, eran los rumores que corrían. Era la tercera semana de la investigación en el número 65 de Tollington Place. 3 semanas de éxito sin precedentes en la esfera de lo paranormal. Utilizando a un recién llegado al negocio, un veinteañero llamado Simon McNeill como medium, la unidad de parapsicología de la Universidad de Essex había registrado pruebas prácticamente incontrovertibles de vida tras la muerte. El joven McNeill había invocado supuestamente a los muertos y a petición suya dejaron copiosa evidencia de sus visitas, escribiendo con 100 tipos de letras diferentes sobre las paredes de color ocre pálido. Parecía que escribían cualquier cosa que se les ocurriera, sus nombres, por supuesto, y sus fechas de nacimiento y muerte, fragmentos de recuerdos y felices deseos a sus descendientes vivos, extrañas frases elípticas que proporcionaban una vaga idea de sus tormentos presentes y las alegrías perdidas. Algunas de las escrituras eran romas y feas, otras eran delicadas y femeninas. Había dibujos obscenos y chistes sin acabar junto a versos de poesía romántica, una rosa mal dibujada, un juego de 3 en raya, una lista de la compra. Los famosos habían acudido a este muro de las lamentaciones. Mussolini estuvo allí, Lennon y Janis Joplin, y también gente anónima, gente olvidada, había firmado junto a los grandes. Era una lista de los muertos y crecía día a día, como si se extendiera verbalmente por las tribus perdidas y las sedujera sacándolas de su mutismo para marcar esta habitación árida con su presencia sagrada. Después de trabajar toda una vida en el campo de la investigación psíquica, la doctora Florescu estaba bastante acostumbrada a la dura realidad del fracaso. Había resultado casi reconfortante acomodarse en la certeza de que las evidencias nunca se manifestarían. Ahora, enfrentada a un éxito repentino y espectacular, se sentía eufórica y confundida a un mismo tiempo. Estaba sentada, tal como había hecho durante 3 semanas increíbles, en la habitación principal del piso intermedio, un tramo de escaleras por debajo de la habitación de las escrituras, y allí escuchó el clamor de los ruidos procedentes de arriba con una especie de temor reverencial, casi sin atreverse a creer que se le hubiera permitido presenciar aquel milagro. Había escuchado mordisqueos antes, seductores atisbos de voces de otro mundo, pero esta era la primera vez que esa región había insistido en ser oída. En el piso de arriba, los ruidos cesaron. Mary miró su reloj. Eran las 6:17 de la tarde. Por alguna razón solo conocida por los visitantes, el contacto no se prolongaba demasiado después de las 6. Esperaría hasta 1:30 y luego se levantaría. ¿Qué habría tocado hoy? ¿Quién habría aparecido en esa pequeña y sórdida habitación y dejado su marca? ¿Instaló las cámaras?, preguntó Reg Fuller, su ayudante. Por favor,
murmuró ella distraída por la expectación. Me pregunto qué encontraremos hoy. Le daremos 10 minutos. De acuerdo. Esto ha sido un fragmento de un audiorelato premium de pago. Si quieres escuchar el resto del relato, tendrás que comprarlo por 1,5 €. También lo puedes comprar más barato si lo haces junto al resto de la colección. 10 capítulos de más de 1 hora por tan solo 12 €. Para comprar el capítulo o la colección completa, visita abismofm.com/colecciones. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? Yo de ti no lo haría.